Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias a Miriam por haberme invitado a esta serie de charlas, de entrevistas que ha estado haciendo varios ponentes sobre cultura china, que en realidad han sido temas muy interesantes y todavía, bueno, continúan las charlas, ¿no? Y gracias a todos por estar aquí. Gracias por participar de la charla. Justo estábamos conversando un poco con Miriam respecto a algunas dudas que surgieron dentro de una serie de encuestas que ella hizo por Instagram respecto al feng shui y las dudas que habían. De hecho, el tema de la charla de hoy es un poco hablar sobre las diferencias que existe entre el feng shui de Oriente y de Occidente. Así que voy a tratar de abordar el tema lo más simple y lo más sintético posible, porque en realidad es un tema bastante amplio. Y voy a tratar de abordar algunas de las dudas que varias de las personas propusieron o tuvieron dentro de las encuestas que hizo Miriam en Instagram. Antes de pasar a hablar sobre este tema, quería comentarles un poco cuál es mi trayectoria dentro de este campo. En realidad yo, antes de iniciarme con todo lo que es el feng shui, la astrología y también con algunas disciplinas como la magia blanca también, por ejemplo, que ya les voy a hablar un poco más de eso más adelante, yo empecé como artista marcial en realidad. Yo practico artes marciales desde que tengo 7, 8 años. Empecé con las artes marciales japonesas, con el karate, y pasé por varias escuelas, por varias disciplinas, hasta que alrededor de los 18, 19 años conocí a mi actual maestro de Kung Fu. Cuando empecé con él a entrenar, en realidad me di cuenta que era un tipo de Kung Fu como el que yo buscaba desde que era pequeño, que es un Kung Fu antiguo. Y dentro del Kung Fu antiguo, no solamente está el aspecto marcial, que es el aspecto de combate, sino también hay prácticas de meditación, hay prácticas de rezos. Mi maestro, de hecho, trabaja con Quan Con, que es una deidad, que es una deidad muy conocida en realidad, es como un maestro, es una deidad que está con una barba larga y es como una especie de lanza con un cuchillo arriba, ¿no? Entonces, trabajamos en la escuela con Quan Con y cuando él me hablaba de todo ese tipo de cosas, a mí me interesaba mucho, ¿no? Luego de eso, cuando yo lo conozco, me inicio en el campo de la medicina, también un poco para seguir su camino. Él es herbolario, él trabaja con plantas, pero yo me inicié con la acupuntura. Entonces empecé con la acupuntura, ya llevo más de 10 años estudiando medicina china, en realidad tengo alumnos acá, tengo alumnos en el extranjero también. Y hace más o menos unos 5 años conocí a mi primer maestro de astrología, de metafísica. Ya venía estudiando un poco de astrología china antes, pero cuando lo conocí a él dejé todo lo que había estudiado antes y me dediqué a aprender con él. Él es Luis Pichón. Él es muy conocido, muy bueno en todo lo que es metafísica, o sea, en general, feng shui, astrología, geomancia, adivinación. Es muy bueno. Lectura de rostro, de manos. Y con él me inicié primero en la astrología PATS, que es la astrología de 4 pilares. Y luego de eso comencé a aprender algunos rituales también dentro de la astrología. Y después decidí estudiar con él Meihua Shu, que es un método de adivinación del I Ching, que es el método de adivinación de flor de ciruelo. Y luego comencé a estudiar Feng Shui. Feng Shui de las formas, Feng Shui Pachai, que es el Pakua Feng Shui, el Feng Shui de las 8 mansiones. Y actualmente estoy estudiando estrellas volantes. Entonces, bueno, tengo cierta cantidad de años metido en esto. De hecho, yo abandoné la universidad para dedicarme a esto. No tengo una carrera universitaria, me he dedicado 100% a todo esto. Y es algo que me gusta bastante hasta ahora. Como le decía a Miriam, hoy día es domingo, pero yo no lo siento como un domingo. Para mí es como un día más, porque igual sigo estudiando, haciendo cosas y la verdad que lo disfruto bastante. Y bueno, tengo también consultantes, veo gente que siempre me pide cartas natales, que me pide que vaya a sus casas a examinarlas. Tengo a Luis que siempre me apoya con las consultas y yo sigo entrenando igual todos los días, ¿no? Así que me dedico 100% a eso. Como veis, yo no sé si sabréis, pero las personas que estudian medicina china, muchas personas, luego tienen como unas pequeñas disciplinas aparte, ¿no? De pues, astrología, herbolería, ¿no? Pues las artes marciales, meditación, tienen un poco de todo en conjunto. Nunca es un médico que solo estudie medicina, ¿no? Sino que es muchas cosas y entonces eso también dentro de Feng Shui mucha gente no lo entiende
porque abarca un campo bastante grande, lo que ha dicho él, ¿no? Entonces, tenemos que entender más o menos de que el feng shui es muchos campos diferentes, no es una cosa que tenemos, ¿no? En Occidente pensado de decorar, de las casas, si es buena o mala, tal, que eso es lo que nos han transmitido las personas que han estado en China y luego han llegado a Occidente, ¿no? Sí, eso es cierto, Miriam. De hecho, o sea, es exactamente como tú lo dices. Las personas que se dedican a una rama dentro de la metafísica tiene 5 disciplinas o 5 artes, se les dice, ¿no? El Shan, que es la montaña, que está asociado con las artes de inmortalidad, de longevidad, que son las artes marciales. Tienes el I, que es I, que es medicina, ¿no? La parte médica, la alquimia, las plantas, la acupuntura. Tienes el Pu, que es la adivinación, bien, que se hacía antiguamente con huesos o con las varillas de Milenrama, ¿no? Tienes el Ming, que es el destino, en donde están diferentes métodos de astrología, incluyendo el Patsu, y tienes el Xiang, que es la imagen, ¿no? La forma, el estudio de las formas de los terrenos, las formas del rostro, del cuerpo, ¿no? Entonces, estas 5 artes se van complementando unas con otras. Por eso antiguamente los artistas marciales también utilizaban talismanes, por ejemplo. Las artes de alquimia se trabajaban con eso, ¿no? Y, y todo esto tiene que ver con un concepto que surge de hecho de una de las preguntas que hicieron dentro del Instagram, que es el concepto de energía. Eh, y está asociado con un término que se conoce como el término de chi. ¿No? Entonces, el término de chi es un término muy controversial porque tiene varios significados, además que su pronunciación también confluye con la de otro carácter, que también es el de chi, es la misma pronunciación en chino. Y dentro de lo que serían las artes marciales, dentro de lo que es la medicina y las artes del feng shui, que es la observación del terreno, el chi es bastante importante. O sea, uno tiene que entender qué es el chi para entender cómo es que se mueve dentro de un lugar, ya sea una casa o si, por ejemplo, uno sale al campo, cómo es que el chi se va desplazando por las montañas, ¿no? Y el chi en ese término es tanto energía como los movimientos del viento y el agua. De hecho, la palabra feng shui, feng es viento y shui es agua, pero originalmente el término que denominaba el feng shui era kanyu, que era la observación y la medición del terreno. Entonces, cuando uno observa cómo se mueven el agua y el viento, en realidad lo hace a través de su capacidad de entender cómo está estructurado el terreno. Entonces, este terreno tiene esta forma, entonces, el agua y el viento se mueven de esta manera o lo afectan de tal manera, ¿no? Es muy, muy interesante. A ver las preguntas que teníamos. Vale. Entonces, como una pequeña así matización, el feng, o sea, la energía que estamos hablando del feng shui es, digamos así, lo que se mueve alrededor, ¿no? El viento y el agua, pero también cómo sentimos el entorno, ¿no? Es lo que fluye con nosotros y en sí el estado este, ¿no? Ujú. Entonces, mucha gente a veces, ¿no? Cuando dicen, yo siento que el chi fluye en mi cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿No? Había una pregunta de que salía el chi en la mano o en la cabeza. Pues sí, hay energía, ¿no? Fluye, hay digamos así, el estado, nosotros lo sentimos y puedes sentirlo en la mano como en la cabeza, pero yo creo que hay más sitios, ¿no? Del cuerpo que puedes sentir. Sí, de hecho es bien interesante porque, a ver, tanto como sucede con el cuerpo, sucede con la casa, ¿no? La casa es un ente vivo también. Y esa es una gran diferencia, y esa es una de las primeras diferencias que hay entre cómo se practica el Feng Shui en Oriente y en Occidente, ¿no? Y cómo además está muy asociado con algunas culturas, incluso acá con culturas que son más como de la sierra, de los Andes, ¿no? Que ellos también consideran a la casa como un ente vivo. Entonces, en el cuerpo, el chi tiene un lugar de entrada y un lugar de salida. Entonces, por ejemplo, los lugares de entrada son la boca, ¿no? O la nariz, ¿no? Y los lugares de salida son obviamente el ano o los poros, ¿no? Entonces, tú tienes formas en las que
el aire entra, o lugares por el que entra y lugares por el que sale. La casa es exactamente igual. Hay casas que muchas veces no tienen la boca donde debería estar o la salida del chi donde debería estar. Entonces, cuando uno entra a un espacio, tiene que observar cómo este espacio está distribuido de manera interna. ¿Ok? Ese es un factor. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde están las ventanas? ¿Por dónde entra el aire? ¿Dónde están las tuberías? ¿Cuál es la salida o la boca del chi? ¿Hacia dónde se va? ¿Sale por un buen sector, por un mal sector? ¿No? Eh, entonces hay que saber establecer eso. Si yo, por ejemplo, entro a una casa y veo que no hay una buena ubicación de ventanas, de puertas, muchas veces lo que hay que hacer es cambiar la ubicación de la puerta o de la ventana. Yo tuve que hacer, por ejemplo, en el departamento en el que estoy ahora, que ya tengo casi 3 años, tenía toda la ventana tapada y solamente se abría la ventana que tengo aquí al costado de la computadora. Y esa ventana se abría en un mal sector. Y cuando uno ingresaba a la casa, por más que la ventana hubiese estado abierta todo el día, la casa tenía un olor un poco extraño, ¿no? Cuando uno ya tiene también cierta práctica dentro del Kung Fu, la meditación, también percibe un poco más ciertos olores, ¿no? Tiene unas sensaciones un poco más fuertes cuando ingresa a estos espacios, ¿no? Entonces yo entraba a la casa y sentía este olor raro, ¿no? Y el aire un poco denso. Y cuando le pregunté a mi profesor para hacer el feng shui de acá, que lo revisamos juntos, todo, me dijo, claro, lo que pasa es que tienes la ventana en un mal sector, tienes que cerrar esa ventana y abrirla de otro lado para que el chi ingrese de manera diferente. Bueno, hice todo el cambio de la ventana y realmente el cambio fue muy evidente, o sea, el mismo día en que cambió la ventana, eso, ¡pum!, cambió la energía de la casa automáticamente. El olor se fue, la densidad del aire bajó, y en esa época, que eso fue antes de la cuarentena, por ejemplo, los pacientes del consultorio subieron. Entonces, el hecho de cómo un espacio está armonizado, estructurado, dividido internamente o distribuido internamente, puede hacer una gran diferencia, no solo a nivel de salud del espacio, de cómo está el aire, cómo circula el chi dentro, sino a nivel económico también y a nivel de relaciones, tanto de pareja como dentro de la familia, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Y la casa, de hecho, cuando uno ingresa a una casa, no sé si habrás visto o alguna de las personas que está aquí ha visto esta serie de Marie Kondo, que es bastante conocida, es una japonesa que ingresa a las casas y ayuda a que las Ah, vale. personas sean más organizadas. Ya. Cuando ella ingresa a la casa, ella se sienta y comienza a comunicarse con la casa y entra con una actitud de respeto. Entonces, porque para esas culturas la casa es un ente vivo. Entonces, cuando uno entra a una casa, si uno entra de una manera irrespetuosa, la casa reacciona igual. Y los espíritus que están ahí, porque todas las casas tienen espíritus, pueden atacarte también. Entonces, el término de chi, que originalmente puede traducirse como vapor de aire, también involucra este tipo de vapores, ¿no? Es un concepto muy, muy amplio, pero chi también está incluyendo a las entidades, a los fantasmas, ¿no? A la energía que se mueve dentro del lugar. Es bien, bien profundo en realidad. Sí, y de hecho, ¿no? Cuando en China decíamos el chi, también pues eso, el entorno en sí, todo lo que influye, el movimiento, hasta Lin, ¿no? Las tres almas que decían en Ujú. China, ¿no? Las tres almas que tienen una persona, ¿no? El concepto, a lo mejor para Occidente es como tres almas, ¿no? En Occidente es como una alma y ya vale, es como, ¿no? ¿Y por qué surge en estas culturas tres almas? Pues también tiene que ver con el contexto, ¿no? De cómo se mueve todo, ¿no? Sigo diciendo que cómo se mueve todo. O sea, y tienen ese entendimiento de que hay una cosa interior, otra que está en el entorno y otro que es, pues, que no podemos controlar, ¿no? Entonces, para esas almas es algo importante. Si tú no pones bien, digamos así, los alrededores, a lo mejor eso también le afecta a tu persona, ¿no? Entonces, Sí, por sí, eso exacto. decíamos, ¿no? La pregunta esa de por qué tenemos el chi en la mano o en la cabeza, es porque, ¿no? Es la concentración nuestra de controlar ese chip, pero de interior,
y el que está más o menos afuera, ¿no? El que no podemos controlar, pues no sé cómo lo haríamos. Claro, de hecho, por ejemplo, cuando uno se dedica a este tipo de campos, la práctica del Qigong, ¿no? De la respiración, de los movimientos, la práctica del Kung Fu, de la meditación, de los rezos, es muy importante, ¿no? No es necesariamente que tengas que ser un monje o no sé, ¿no? Una persona dedicada 100% a la vida religiosa, pero el hecho de poder tener un altar, de realizar rezos, de hacer meditación, implica que uno esté también protegido, ¿no? Que uno entre a un lugar y vaya y lleve luz, porque si estás en un lugar en donde la gente le va mal, es un lugar muy pesado, siempre hay entidades. Entonces, lo que uno hace es básicamente cultivarse espiritualmente para poder entrar a esos espacios y poder limpiarlos de alguna manera. Entonces, así como, pues, digamos, si en un cuerpo sano uno puede canalizar esas energías a ciertas zonas del cuerpo, ¿no? En la casa es exactamente igual. Si la casa está sucia, si hay un chi que es impuro, el chi no va a circular correctamente, no va a tener un lugar adecuado de salida, no va a tener un lugar adecuado de entrada. Entonces hay que saber cómo corregirlo. Otro tema que es importante ahí también, rescatando eso, y que también estaba dentro de las preguntas, son los exorcismos, ¿no? De hecho, el Feng Shui técnicamente hablando, o sea, como una herramienta de análisis del terreno, del espacio, de la distribución, de la observación de los edificios, de las carreteras y todo lo demás, eh, es, es, es eficiente, sí, pero si tú quieres ya entrar a hablar de espíritus dentro de una casa, tienes que irte hacia otro campo, que es la magia blanca, ¿no? Que esto está un poco entre lo que se considera el Shan, que son las artes de longevidad, que son las artes marciales, y el Feng Shui en sí. Entonces, dentro de la magia blanca, tú para poder hacer una limpieza de un lugar, tienes que utilizar talismanes, tienes que saber qué tipo de agua utilizar. Por ejemplo, muchas veces usa agua bendita, que también es una forma de limpiar la casa. O puedes tú trabajar el agua bendita, ¿no? Rezar algunos mantras. Entonces, dentro del Feng Shui en sí hay ciertos tipos de exorcismo. Hay un maestro, de hecho, del que yo compré un libro que tengo aquí de magia blanca taoísta, que es Sifu Wilson Young. Creo que él está viviendo en Europa ahora, pero es de Malasia, si no me equivoco. Y él, por ejemplo, hace exorcismos. Entonces, y exorcismos muy fuertes. Hay cosas muy fuertes dentro de la magia blanca taoísta que yo prefería no mencionar aquí, que son muy, muy fuertes, que a veces uno piensa que eso no existe, que son cosas de película, pero en realidad sí pasan en la vida real. Entonces, pero claro, para eso hay que estar muy, muy preparado, ¿no? Mucha gente no asocia los típicos, cuando estábamos hablando, ¿no? De los mitos y tal, ¿no? Mm. La gente piensa que el Feng Shui es magia. Pues sí, si tú lo piensas así es sí, ¿no? Pero no es algo mágico de abracadabra, ¿no? No, es algo, ¿no? Seguimos diciendo que siempre tiene que ver con nuestro, ¿no? Alrededores y con la persona en sí. Cómo influye a esos entornos y esos entornos te devuelve, ¿no? Ese hacer. O sea, es la persona que influye. Y también, ¿no? Tiene que ver también de, por ejemplo, ¿no? Que el Feng Shui cura todo, tal, no sé cuánto, ¿no? Es el típico, ay, pues eso, sí, no, pues me va a curar en las enfermedades, tal. Eso también es otro mito, ¿no? O sea, seguimos diciendo, ¿no? Que es la propia persona cómo lo hace, cómo influye en el contexto y luego le devuelve esa energía a esa persona, ¿no? Si quieres comentar un poco eso, Giancarlo. Sí, sí, claro. De hecho, hay un concepto, ahí hay dos cosas implicadas, ¿no? Primero, un concepto que es el concepto de Tien Tigran, ¿no? Que es cielo, tierra y hombre, ¿no? Entonces, el hombre o el ser humano está entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, si bien tenemos un poder, como seres humanos tenemos mucha capacidad, mucho poder, estamos de todas maneras sujetos a esas leyes, ¿no? A todo lo que sucede entre el cielo y la tierra. Entonces, con una práctica espiritual adecuada, con un buen trabajo del karma, uno puede encontrar espacios que sean muy buenos, que sean beneficiosos para su vida, para su salud, para su economía en general, todo, ¿no? Pero si la persona
resuena de una manera baja, ¿no? Los lugares que va a encontrar generalmente van a ser bajos. Entonces, uno puede influir con su actitud hacia la vida en el lugar que encuentra, en el espacio que encuentra. Eh, pero el espacio también es importante para determinar cómo es la suerte. Entonces, esto es bien, bien interesante porque si uno se encuentra en un lugar con un mal feng shui, se pueden producir enfermedades muy fuertes, incluyendo hasta el mismo cáncer. Por ejemplo, y esto es una especie de tip, ¿no? Que, bueno, yo pensaba hablar un poco más de esto a futuro, pero lo voy a hacer aquí igual. Una casa, por ejemplo, que tiene baño en el centro o cocina en el centro, es una casa que puede producir muchas enfermedades, muchos tipos de enfermedades que uno va al médico y no sabe, el médico no va a saber qué es lo que tiene. O puede lanzar diagnósticos muy, muy separados, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Porque el centro de la casa es lo que se conoce como el tai chi, ¿no? Que es justo el punto de equilibrio entre el yin y el yang, que son los dos extremos. Entonces, si ese punto de equilibrio se altera, hay movimiento ahí, yin y yang no van a girar adecuadamente. ¿Ok? Yo hablo aquí de yin y yang asumiendo que, bueno, ya se entiende que es yin y yang, ¿no? Que son la energía positiva y negativa de la casa. Entonces, tienen que girar adecuadamente, pero para que puedan hacer este giro, debe haber un eje y ese eje tiene que mantenerse en su centro. Si tú le das movimiento, por ejemplo, movimiento de agua o movimiento de fuego, vas a alterar todo el entorno de la casa. Y esto, por ejemplo, pasó con mi padre, que él, bueno, falleció ya hace un año. De hecho, ahora más tarde hay una misa bueno, conmemorar su partida, ¿no? Él, por ejemplo, vivía en una casa, es un edificio que está diseñado para viudez, por ejemplo. Tú puedes determinar si un edificio o una construcción están diseñados para viudez. Eso es uno. Dos, su departamento tiene baño en el centro. Y mi papá fue enfermándose poco a poco desde que se mudó. Antes de mudarse a ese departamento, mi papá tenía bastante dinero y lo fue perdiendo con el tiempo. Entonces, y bueno, el departamento tenía baño en el centro. Entonces, baño y cocina en el centro, por ejemplo, son tabúes. No sé, son cosas que si tú tienes una casa con esa distribución, lo mejor que puedes hacer es mudarte. Yo pensaba que eso podía tener algún tipo de cura, ¿no? Y decía, no, si es posible, ¿no? Con algún talismán, ¿no? O clausuras el baño y lo usas como un depósito y lo tienes, es un lugar que no se mueve, o sales de ahí, ¿no? Ya por eso lo menciona, por ejemplo, Sifu Moon, que ahorita también es maestro mío en Malasia, ¿no? Entonces o clausuras el baño o sales de ahí, ¿no? O la cocina la cambias, la mudas de lugar si es que está en el centro. Entonces, ese tipo de poder tiene el espacio. Por ejemplo, hablando ya de la cocina o la estufa, hay sectores dentro de la casa donde la cocina, el fuego de la cocina, puede tener un mayor poder para cocinar los alimentos o para preparar medicinas. Dentro del Pachai, que es la escuela de las 8 mansiones o el Pakwa Feng Shui, hay un sector que se conoce como Tianyi, que es el sector del médico celestial, ¿no? Entonces, si tú colocas la estufa mirando hacia ese lugar, tú puedes obtener ese beneficio del médico celestial. Y los alimentos que van a salir de ahí, la medicina que va a salir de ahí, es de otro tipo. Es muy, muy interesante el estudio del Feng Shui en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso es respecto al primer punto. Y lo otro sobre los comentarios que también hacen dentro de, bueno, hicieron dentro del Instagram sobre los mitos asociados con el Feng Shui. Dentro del Feng Shui, tú tienes dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto técnico, matemático, de cálculo, en el que tú ingresas a la casa y tienes que determinar los grados, hacia qué grado está la ventana, la puerta, la cocina, ¿no? Cómo estableces los diferentes sectores de la casa, saber el asiento y el frente de la casa, ¿no? O sea, hacia qué grado está apuntando. Y el otro es el aspecto religioso. O sea, siempre dentro del Feng Shui, de la medicina y de las artes marciales, vas a ver monjes. Y ponte a pensar nada más en los monjes Shaolin. Es el primer ejemplo, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en estos campos la gente que logra desarrollar muy, muy bien y afinar estas artes suelen ser monjes? La mayor parte de maestros de Feng Shui han sido monjes taoístas. Muchos médicos chinos han sido monjes. Ujú.
han sido taoístas, ¿no? O budistas, por ejemplo, Sun Tzu Miao es muy conocido, Sí. ¿no? Y dentro de las artes marciales también. Entonces tienes el aspecto religioso que de por sí ya invade la metafísica en general, el feng shui, incluyendo el feng shui, y tienes el aspecto técnico. Tú puedes ser un muy buen consultor a manera técnica de una casa, examinar sector por sector, ser muy matemático, pero el aspecto religioso siempre va a estar incluido ahí, siempre. Siempre, siempre. O sea, el Pakua, por ejemplo, cuando tú dices Pakua Feng Shui, el Pakua es un concepto taoísta, ¿no? Eso es. Yo, yo creo, ¿no? El término religioso, yo no sé si la gente lo entiende bien, porque hay gente que piensa que lo religioso es como si fuera un pensamiento de control, ¿no? Pero no No. es un pensamiento de control, sino que también invita a la meditación, ¿no? A conocer, o sea, seguimos diciendo, a conocer nuestro entorno, una ideología dentro de ese entorno, ¿no? No es controlar como la gente piensa, ¿no? En Occidente de, ay, son religiosos, ay, pues es que hacen eso para controlar, no sé qué. No sé si... Sí, 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 exacto. O sea, lo que pasa es que, claro, la idea que tenemos de religión en Occidente es otra, ¿no? Sí, El concepto de religión como tal, o sea, etimológicamente significa religar, que es reconectar, ¿no? Entonces, tú puedes no tener un sistema de creencias, o sea, puedes no ser cristiano, no sé, budista, hinduista, lo que tú quieras, pero si tú en tu corazón, por eso la gente que practica algún arte taoísta siempre habla del corazón, ¿no? Cuando lees el Tao Te Ching, por ejemplo, es el corazón, ¿no? Si tú a través de tu corazón estás conectado con esa fuerza, ya estás religado. eso es. Exacto. Entonces, Occidente, o sea, en esto también tenemos que hablar, ¿no? Que en Occidente creemos una cosa y luego, por ejemplo, en Asia, en otras culturas, no sucede en ese entendimiento, ¿no? Y por eso también a veces hay ese choque. Cuando, por ejemplo, en Asia hay gente que dice, yo soy religioso, pero lo sientes súper bien y tú te quedas con cara de, está fatal, algo así, ¿no? Entonces, eso también tenemos que aprender a diferenciar de que hay muchas maneras de entender la religión y que no es la visión europea de decir la religión, ¿no? Como la entendemos, es el control, lo que está pues dando pensamientos para controlarte y tal, 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 ¿no? Como si fuera una política en sí. Pero en sí, en Asia, en otras culturas, por ejemplo, las africanas también pasa, ¿no? Incluso en Latinoamérica, ¿no? Si vemos así, ¿no? En las culturas antiguas también pasa. Entonces, ¿qué entendemos bien sobre la religión? Tenemos que hacer un poco, ¿no? Esa visión. Yo lo dejo ahí para que reflexionen y tal. Sí, Y, sí, bueno, sí. y a ver, y había otra pregunta así, ¿no? Hablando así de taoísmo, ideología, ¿no? De religión. Había una pregunta que yo creo que también es interesante pues, hablarla, ¿no? ¿El Feng Shui ayuda a tomar decisiones o eso es la ideología del taoísmo? Lo estamos diciendo, ¿no? No es que Mm, sea una ideología en sí, es una reconexión, un conectar, ¿no? ujú, ujú. No Sí, sé si... exactamente. Sí, a ver, ese es otro tema, ¿no? Justamente hablando de las diferencias entre Occidente y Oriente. Cuando el Feng Shui llega a Occidente, llega como cuando se hizo la medicina tradicional china en China a mediados del siglo pasado. Llega sin los conceptos más profundos que están muy asociados con el taoísmo, ¿no? Con la observación matemática del universo y todo. Y llega con, con los colores no sé, pinta tu casa de amarillo, pinta tu casa de rojo, haz esto, haz lo otro, ¿no? Eh, y como se desliga del aspecto religioso, cuando tú le hablas a un occidental del aspecto religioso del feng shui, no, le cuesta a veces entenderlo. Entonces no comprende que en realidad el origen incluso de los cálculos matemáticos del feng shui parten de una observación del universo que está asociada con este tipo de estilo de vida, por decirlo así, que puede ser el taoísmo, ¿no? O religión, si se le puede poner así también, no hay ningún problema, ¿no? Pero
todos los conceptos, la teoría incluso matemática del Feng Shui proviene de las observaciones de los taoístas. Solo que claro, cuando llega a Occidente, pues llega como que si fuese, no sé, solamente esto que Decoración. te digo, ¿no? Decoración, ¿no? Eso. Entonces tú le hablas a un occidental de que para ser un buen maestro de Feng Shui también hay que conocer, al menos el aspecto religioso, no ser taoísta o budista, pero conocerlo, entenderlo, saber que de ahí proviene, para poder también entender las raíces y los fundamentos de lo que uno está haciendo. Entonces, claro, es esa idea que tenemos lamentablemente en Occidente de lo que es religión por el tipo de religión que nos llegó, que es la cristiana, y la forma como nos llegó, ¿no? Que fue impuesta. Entonces, no se trata de imponer un sistema de creencias, ¿no? Sino de entender que históricamente, o sea, que es un hecho de que el Feng Shui como ciencia, como disciplina, tiene un origen dentro del taoísmo. De Yo no sé. hecho, de hecho en Asia, ¿no? También consideran como el taoísmo, el budismo, ¿no? Esos creeres como si fuera también una ciencia, ¿no? Porque ellos han estudiado bastante cosas, han demostrado cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay estudios, hay libros que lo constan, ¿no? Pero como hemos dicho, ¿no? En Occidente esas cosas se han quedado pues en su sitio original. No ha llegado aquí y nos cuesta también entender por qué, por ejemplo, un asiático habla del Feng Shui de una manera y tú lo has entendido aquí de otra forma, ¿no? Exacto. Por ejemplo, justamente dentro de las preguntas que hicieron y preguntaron sobre que el Feng Shui se basaba en 9 estrellas. Ya, sí, hay una escuela, que es la escuela que, por ejemplo, yo estoy estudiando ahora, que es la de estrellas volantes, que son 9 estrellas que influencian la casa. Bien, la pregunta ahora es, ¿de dónde provienen esas 9 estrellas? La gente. Entonces, claro, de hecho, esa es la escuela que llegó como la escuela más avanzada de Feng Shui de Occidente, la escuela de las estrellas volantes. Mucha gente en Occidente practica estrellas volantes simplemente y se olvida de observar el terreno y las formas, se olvida de observar los 8 sectores de la casa, que en realidad solamente con esos dos tú ya puedes hacer un muy buen Feng Shui en un lugar. Y solo se dedican a observar las estrellas volantes. Entonces, primero, a ver, hay dos cosas aquí. Cuando tú usas Feng Shui, tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero tiempo y luego espacio, ¿no? Son dos conceptos que se manejan. El espacio, la distribución es muy importante. Quizás lo más importante. Entonces, ¿qué haces? Tú observas cómo es el terreno, los edificios, la casa, dónde está ubicada, cómo son las pistas, las carreteras. Luego utilizas Pachai, que es el Pakua Feng Shui, también para ver cómo está distribuida la casa a nivel de espacio. Pero el Pakua Feng Shui tiene un pequeño aspecto también temporal. Y por último, tienes estrellas volantes, que son esas 9 estrellas de las que preguntaron, que son el aspecto temporal puramente hablando. Pero tú no puedes saber cómo va a afectar cualquiera de esas 9 estrellas en un lugar si primero no has observado el lugar a nivel de espacio y distribución. Entonces llega esta idea de las 9 estrellas a Occidente, de las estrellas volantes, como que si fuese la gran escuela, el Feng Shui último, ¿no? Cuando en realidad es el aspecto secundario dentro del Feng Shui. Estrellas Si volantes es quieres, lo último. si quieres Sí, explicar un poco lo que son las 9 estrellas, porque a lo mejor ellos que se quedan como, ¿pero qué es eso? ¿No? sí. Bueno, hay dos modelos matemáticos que se utilizan dentro de la metafísica. Uno es el del He-Tu, así se conoce como el diagrama del río amarillo, que distribuye, de ahí, bueno, sale la teoría de los 5 elementos, ¿no? Distribuye 5 energías en el espacio y asocia a esas energías un número, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del He-Tu tenemos al 1 y al 6 como agua, al 2 y al 7 como fuego, al 3 al 8 como madera, al 4 al 9 como metal, al 5 y al 10 como tierra. Y hay otro modelo que se conoce como modelo de Luo Shu, y de este modelo es que surgen las 9 estrellas. Y esas 9 estrellas están asociadas con 9 periodos específicos de 20 años cada uno. Entonces tienes un periodo superior, un periodo medio y un periodo inferior. En el periodo superior tienes al 1, el 2 y el 3, asociados cada uno con un elemento, ¿no? Agua, fuego, madera, ¿no? Luego tienes al 4, al 5, al 6, también asociados cada uno con un elemento. Y finalmente al 7, al 8 y al 9.
Entonces, superior, medio e inferior. Actualmente estamos en un periodo inferior que es el periodo 8, que termina en el 2023 y el periodo 9 inicia en el 2024. Entonces, estas 9 estrellas lo que hacen es determinar diferentes periodos en el tiempo. Y tienes estrellas que van, bueno, en realidad esos periodos pueden ser de 20 años, pueden ser, se mide por años, se mide por meses, se mide por días y se mide por horas. Entonces tú puedes tener diferentes estrellas dependiendo del periodo que estás analizando, ¿no? Y bueno, es básicamente eso en resumen. Entonces, cuando tú entras a una casa, tú tienes que determinar, por ejemplo, el año de construcción o el año de alguna remodelación para saber en qué periodo fue construida esa casa y cómo ese periodo puede estar afectándola. ¿Ok? Y para todo eso hay un estudio de cálculos, ¿no? Ahora, tú puedes hacer esa medición en términos de tiempo, pero ¿de qué te sirve establecer en qué periodo fue construida la casa si tiene un baño en el centro, por ejemplo? Si ya habíamos dicho que tener un baño en el centro es una de las peores cosas que puedes tener en una casa. ¿Cómo? Desequilibrio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces tú puedes distribuir muy bien las estrellas volantes en un lugar, muy bien, puedes ser muy bueno en esa escuela, pero de nada te sirve decirle a una persona que se quede en un lugar que lo va a terminar matando prácticamente o enfermando. Entonces, el tema con el feng shui en Occidente es que llega con esas 9 estrellas, que tampoco se conoce que provienen del Luo Shu, que tampoco se sabe que están asociadas con los movimientos de Júpiter, por ejemplo, que no me quiero extender mucho en ese tema, pero llega con esta idea de que es la gran escuela, y cuando se empieza a asesorar a las personas, se les empieza a decir, pon este color aquí para activar esa estrella, pon esta pecera aquí para activar esta otra estrella, pon este adorno Así. aquí para esa estrella. Exacto. Entonces, se convierte el feng shui en una suerte de método de decoración en lugar de un estudio más preciso del espacio. Y lamentablemente mucha gente termina mal asesorada, ¿no? Y dicen el feng shui no sirve. Y Eso. no es que no sirva, es que lamentablemente la persona que asesoró a este consultante, sea quien sea, no era una persona preparada correctamente, ¿no? Que entendía cuáles eran los principios que estaban detrás. Entonces sí, el feng shui utiliza esas 9 estrellas, pero no son el método principal de observación y estabilización de un terreno, ¿no? O de un espacio, mejor dicho. Eso es. Vale. Entonces ya hemos hablado un poco, ¿no? Había una pregunta de ¿un maestro de Feng Shui debe de estudiar durante cuánto tiempo? O sea, es la pregunta. O sea, ya vamos viendo que necesita formarse bastante. No es que sea de una cosa concreta a otra. O sea, y también hemos visto desde el principio, ¿no? Que el Feng Shui, un maestro de Feng Shui tiene que formarse en muchas áreas de disciplinas, entre comillas, ¿no? O sea, tiene que dominar más o menos esas artes para también entender cómo funciona. No es como ha dicho Giancarlo, ¿no? De yo me entero de cómo funciona esto, me formo un poco y ya está, ya, ¿no? Ya puedo decir que soy el maestro Feng Shui. Pues tampoco. No sé si quieres decir si cuántos años se tarda, pero por lo menos yo lo que sé es bastantes años. Sí, es bastante tiempo. Esa es una cosa de las que Sifu Moon se ríe bastante, ¿no? Cuando estamos en las reuniones, aparte de las clases que tenemos en grupo, tenemos clases, algunos colegas y yo directamente con él. Y bueno, él se enteró que yo también hacía asesorías, que tengo 5 años formándome con mi maestro actual, que es Luis también, ¿no? Y me dice, bueno, has empezado rápido, ¿no? Porque en mis tiempos eran 20 años para ser un maestro de Feng Shui. Entonces, él se ríe, ¿no? Como diciendo, bueno, si vas a estar haciendo consultas, tienes que seguir formándote bien. Pero normalmente son 20 años. Y eso no solamente pasa en el Feng Shui, pasa en cualquier disciplina, incluso en las artes marciales, requieres un tiempo específico para formarte. Ahora, es cierto que hay naturalezas diferentes en cada alumno. Hay alumnos que avanzan más rápido, que desarrollan ciertas capacidades más rápido también. Por ejemplo, yo tuve mucha facilidad al momento de entender ciertos principios del Feng Shui e incluso de la medicina, porque ya yo venía con todo el bagaje de las artes marciales. Entonces, el cambio de mentalidad que te da las artes marciales antiguas también te ayuda a entender todos esos conceptos más rápido.
Entonces yo pasé primero por la medicina, aprendí varias cosas y cuando pasé al Feng Shui, ya entendía mucho más fácilmente lo que venía en el Feng Shui. Pero aún así yo tengo actualmente en todo esto 14 años y yo sigo aprendiendo y cada Esto vez veo más cosas. Claro, es bastante tiempo. Y cultivarte espiritualmente también, ¿no? Y no es, a veces mucha gente me dice, yo quisiera vivir así tranquilo como Giancarlo, ¿no? calmoso, ¿no? Que como dicen, calma. A mí también me dicen, Claro, quiero vivir en calma, tal. Pero en verdad no es vivir en calma, es llevar un estilo de vida, ¿no? O así. sí, Eso es. sí, exacto, exacto. O sea, yo soy una persona que organiza bastante su tiempo porque sé que tengo que hacer mi entrenamiento, hacer los rezos, practicar varias cosas, pero mi vida o sea, hay cosas que son muy intensas, ¿no? Entrenar temprano, el hecho, si tú entras a una casa y es una casa con entidades fuertes, no es que eso sea fácil. Tienes que tener una preparación, porque si no, eso realmente te afecta y puedes enfermarte. Y si además tienes, no sé, una esposa, una pareja, tienes hijos, tienes familia a tu alrededor, se enferman ellos y nadie quiere eso. Pero para evitar todas esas cosas tienes que estar preparado o a veces, muchas veces es no aceptar ciertos trabajos. Por ejemplo, en la escuela nosotros no ayudamos a, gente que está metida en drogas o que es traficante o que son, no sé, gángsters o gente metida en la mafia. Con los políticos tenemos mucho, mucho cuidado. Generalmente no asesoramos a gente así, ¿no? Eh, hacemos un estudio de la persona antes de hacer una asesoría. Incluso hacemos un estudio de las personas antes de que se conviertan en alumnos, porque es importante también seleccionar a las personas que se van a dedicar a ese conocimiento y que tengan un buen corazón. No es como que, viene, pues ya voy a hacer plata con ese alumno y ya que entre a la escuela, ¿no? No, hay que hacer una evaluación. Yo creo que también en este tema es un poco, a lo mejor hay gente que se ha sentido un poco, ¿no? Joder, pues no le van a dar una oportunidad a esa persona. No es que no le den una oportunidad, sino que también en ese tipo de selección muchas veces también le están dando como una lección de vida, ¿no? De decir, pues en vez de querer hacer una cosa, miran bien cómo lo estás haciendo, ¿no? Te está guiando en ese sentido. Entonces, para nosotros en Occidente suena, ¿no? Como ha dicho Giancarlo, suena como no le da oportunidad a formarse, ¿no? ¿No? Tal. Y entonces suena como un poco pues muy fuerte, ¿no? Pero en verdad, si lo pensamos bien, es una orientación a la persona. Bueno, si lo entendemos bien, ¿no? Es una orientación a la persona, es un, digamos así, no es que le diga lo que tiene que hacer, sino que le está guiando y le está dando pues esa oportunidad de conseguir él mismo o ella misma las herramientas, ¿no? Adecuadas para cambiar el contexto o en sí esa persona, ¿no? Es lo que, Sí, para que no suene así como, joder, no trabaja con, no, porque por ejemplo yo vengo de trabajo social, ¿no? Y en esos temas muchas veces yo me he encontrado, ¿no? Que en la comunidad asiática pues me dicen, jo, no trabajes con tal, pero realmente las personas mayores que tienen esa filosofía ya asentada no dicen esas cosas, sino dicen, bien, pues ten cuidado con quién le guías, ¿no? Con tal. Entonces, a lo mejor en Occidente no vemos esas cosas porque normalmente no se ven, pero que sepáis que en la comunidad asiática suele pasar esas cosas, ¿no? sí, sí. Acá en Occidente eso se toma como una suerte de discriminación. De hecho, cuando yo lo comentaba en algunos grupos me decían, oye, pero tú estás discriminando personas. Pero mira, eso yo lo vi incluso antes de meterme a estudiar Feng Shui y astrología, lo vi con mi maestro. Me acuerdo que cuando recién empecé a entrenar con él, entraron al lugar donde estábamos practicando Kung Fu, entraron un grupo de chicos, ¿no? Y se veían un poco raros, que yo, bueno, me puse un poco a la defensiva y se acercaron a hablar con mi maestro, ¿no? Y bueno, le dijeron que querían aprender y en eso los vi conversando todo y cuando se fueron, mi maestro se paró, se acercó donde yo estaba y se empezó a reír, se empezó a reír y me dijo, ellos querían entrenar. Ya le digo, pero ¿y qué les dijiste? No, les cobré 5 veces más. ¿Pero por qué? No, para que se vayan.
y se fueron y nunca volvieron. Pero claro, y no solamente ha sido con ellos, pasó con otros alumnos después. Y yo fui entendiendo poco a poco por qué él hacía eso. Había gente que era muy agresiva, que llegaba a entrenar con él y decía, sí, queremos aprender todo el arte interno, porque nosotros practicamos ciertas técnicas de respiración que hacen que nuestro cuerpo se fortalezca de otra manera, ¿no? Entonces, era gente que practicaba, por ejemplo, artes marciales mixtas y quería practicar, claro, ¿para qué? Para después eso usarlo para hacerle daño a otras personas. Entonces, en el Feng Shui, si por ejemplo, yo sé que yo estudio todo y sé que poner un baño en el centro hace daño y yo tengo un corazón oscuro y he aprendido ese conocimiento, voy a una casa y le digo, pon tu baño en el centro, puedo malograr la vida de alguien. Y de hecho yo he visto gente en Instagram, también hace poco hice un comentario a una supuesta maestra ahí que decía, pongan su baño en el centro, no hay ningún problema. Y él decía, no puedes decirle eso a la gente. No, o sea, tienes que darte cuenta de cómo estás o el impacto que puede tener eso en otras personas. Eso Entonces, es. por eso, el conocimiento hay que también tener mucho cuidado a quién se le transmite. Eso No, no es, es, bueno, una película muy conocida, ¿no? De Karate Kid de Jackie Chan, como digo yo. En esa película muestra muchas cosas de pensamiento de las artes marciales, pero también del feng shui, de la medicina y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, yo supongo que mucha gente lo verá como en plan, pues, artes marciales, ya, ¿no? Y ya está. Pero en esa película, si la ves otra vez, con las cosas que estamos diciendo, vais a ver que ciertamente se refleja ahí, ¿no? Y de hecho, no, el maestro, ¿no? El Jackie Chan le dijo, ese es un mal maestro, no está enseñando bien. Pero nosotros en Occidente también lo vemos, ¿no? Porque parece que está usando la agresividad para pues, imponer ese posicionamiento de poder, ¿no? En Occidente lo vemos así, como que lo estamos usando en plan de posicionamiento de poder. Pero para ese maestro, el Jackie Chan, era en plan que el uso no lo estaba haciendo adecuado para la vida diaria, ¿no? Entonces, eso afecta también a todos sus alumnos. Por eso sus alumnos tampoco estaban bien guiados para realizar la vida diaria, ujú. Sí, entre, entre sí, 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 comillas, ¿no? exactamente. Vale. Y ya así, para terminar así, bueno, hemos comentado, ¿no?, que el Feng Shui armoniza el Yin Yang. Y luego la última pregunta era, ¿el Feng Shui es un calendario donde marca qué hace y qué no? Ujú, ujú. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, dentro del Feng Shui hay lo que se conoce como método de selección de fechas o técnica de selección de fechas. Yo siempre dicto un taller todos los fines de año en el solsticio de invierno, que es en diciembre, para que las personas puedan organizar todo su próximo año. Entonces, lo que se hace ahí es, por ejemplo, establecer cuáles son los días de choque por año, los días de choque por mes, qué días chocan con tu fecha de nacimiento. Se enseñan los días Yankong, los días Sangnian, cada uno de ellos tiene su propio significado. Los días Rahu, que son días en donde los consultores de Feng Shui no deben utilizar el Luopan, que es la brújula china, ¿no? Y bueno, se dan un montón de días y días que pueden ser favorables también. Se enseña a seleccionar días que puedan ser buenos para matrimonio, para mudanzas, para inicios de negocios, para negociaciones, para reuniones con futuros socios, para lanzamiento de cursos, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, dentro del Feng Shui, por eso teníamos esto que mencionaba que eran dos aspectos, ¿no? El espacio y el tiempo. Si tú el espacio ya lo tienes correctamente distribuido y le sumas eso el componente temporal, es decir, en qué momento, por ejemplo, debo yo cambiar esa puerta para que el chi que ingresa ese día o a esa hora determinada sea bueno, ya, si tú tienes ese aspecto también, potencias el espacio, potencias todo lo que tú haces a nivel de distribución. Si yo cambio la ventana también, si yo muevo de posición mi cama, si muevo de posición la cocina, en una fecha específica, ¿no? Y en una hora específica, eso trae muchos beneficios, ¿no? Dentro, por ejemplo, de lo que se conoce como astrología Patsu,
que es necesaria para hacer Feng Shui también, que es la fecha de nacimiento. Hay también métodos que utilizan fechas. Por ejemplo, hay una que se conoce como el Tao Hua, que es, o Tao Hua, creo que es Hua, es en primer tono, en flor, que es la flor de melocotón. Y se utiliza para poder que la persona, que el consultante pueda conseguir una pareja apropiada, una persona con la que casarse. Y esa flor de melocotón se activa en la casa de una manera determinada, en una fecha determinada. Entonces, las fechas, el factor temporal es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Pero no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Pero está dentro del Feng Shui. Eso es, en Occidente no se toma muy en cuenta, en cambio en China, por ejemplo, ¿no? Si vemos ya con los 24 términos solares, ya ellos ya se pueden marcar, ¿no? Que están observando en el torno, el tiempo y todo, ¿no? Entonces, digamos así, los 24 términos solares también dentro está el Feng Shui, ¿no? Que también la gente mayor o de la gente de las áreas rurales lo conocen, ¿no? Entonces, esas cosas tampoco ha llegado a Occidente y no se entiende muy bien, ¿no? El típico calendario chino del restaurante que te regala y ponen fechas rojas, ¿no? Y tú dices, ay, pues hoy es el día suerte mío. Pues no, hay que mirar un poco de qué va esto, porque, bueno, a mí ya me han dicho, jo, yo he hecho eso, lo que pone en el calendario y no me ha servido para nada. Seguimos diciendo, ¿no? Que no es solo lo que pone un papel, sino que también lo tienes que hacer tú, lo tienes ¿no? El entorno y tal. Es todo lo que influye. Exacto, exacto. Exactamente. Y los 24 términos solares son un concepto muy importante dentro de la metafísica china, para la medicina, para las artes marciales, para el Feng Shui. Muy importante. Entonces, en Occidente, los términos solares como el cálculo de la gente de agricultura, pero en sí es todo. Es todo de la vida en sí, ¿vale? No pensemos así como en plan que nos llega ideas a Occidente y nos quedemos con esas ideas, ¿no? Por eso esta charla ha sido de descubrir, desmitificar ciertas cosas, ¿no? Vale, hay una pregunta, bien, se han animado, sobre el linaje de la escuela de Feng Shui. ¿Es importante? Sí, eso es en realidad un aspecto del que no suele hablarse mucho, que ahora, bueno, se está un poco poniendo más en boca de muchas escuelas, es el tema del linaje, ¿no? Que algunas personas dicen que tienen un linaje muy antiguo, ¿no? Y se sujetan de eso, por ejemplo, para enriquecerse. Pero el linaje en realidad tiene un propósito, ¿no? El linaje tiene, bueno, el primero el propósito de la transmisión, ¿no? Tiene dos propósitos principales. El de la transmisión, que es la transmisión del conocimiento protegido, ¿no? El conocimiento que se pasa de manera oral de maestro a discípulo, ¿ya? Entonces es un conocimiento que se mantiene fiel bajo una línea. Y esto se da en varias artes, no solamente en el Feng Shui, las artes marciales, la medicina, ¿no? Entonces baja como una línea directa, como un conocimiento, y ese conocimiento es el que se alinea con el corazón. Pues ese concepto es muy, muy interesante, ¿no? El linaje es algo que viene así como una línea y se alinea con el Mucha corazón. espiritualidad, ¿no? Exacto. Y pasa de corazón a corazón, ¿no? Del corazón del maestro al corazón del discípulo y así, y se va transmitiendo. Y ese es el primer objetivo, el primer propósito, y el segundo propósito es proteger al alumno. Un alumno que está dentro de un linaje es un alumno que es protegido por el maestro de la escuela. Entonces, normalmente a los alumnos se les tiene en un altar o el maestro pide a la deidad que proteja a los alumnos que están siendo acogidos dentro del linaje, ¿no? Incluso antes de ser acogido dentro del linaje, el maestro hace la consulta con la deidad y pregunta, ¿es apropiado que yo coja a este discípulo, que lo haga parte del linaje? Y si la deidad responde que sí, lo admite. Y si responde que no, no lo admite. Entonces uno hace la consulta incluso al altar, ¿no? ¿Para qué? Para saber también si la deidad va a proteger de manera natural a esa persona. Porque hay personas que, bueno, aunque suene un poco triste o feo, ¿no? Es que no están, no tienen una protección divina por naturaleza, ¿no? Tienen que conseguirla con méritos. Pero hay personas que ya nacen con eso, ¿no? Como hay una predisposición hacia ese tipo de cosas, ¿no?
Ujú. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, si no hay más preguntas, podemos medio cerrar esto. Yo os invito a que también investiguéis por vuestra parte, no os quedéis con la primera información que encontréis en internet, porque mucha gente he encontrado el Feng Shui no sé qué, no sé cuánto, pero solo ha consultado 2 o 3 cosas y se ha quedado con ello. Entonces, yo creo que en internet hay mucha información, hay que ser sensible a ello y bueno, ¿cómo ser sensible? Pues también, ¿no? Saber más o menos si esa información es un poco manipulable, si lo están diciendo todo el mundo igual o no, entre comillas. Os invito a que hagáis investigación. Sí, Y ya eso es está. cierto. Sí, Pues, sí, sí. pues nada, pues muchas gracias, Giancarlo, por estar aquí hoy y compartir con nosotros y Listo. nosotras el conocimiento, ¿no? Gracias a ti por la invitación, Miriam. En realidad ha sido bonito estar aquí y ya nos vemos en la próxima charla también. Eso es. La próxima charla es el día 28 y va a ser de Kung Fu y meditación. Si a alguien le interesa el tema, pues bienvenido y bienvenida. Perfecto. Nada, Bueno, nos vemos. listo. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Cuídense.